Durante la época dorada del cine mexicano, se construyó una imagen muy clara del hombre ideal, varonil, firme, encantador, dominante, sin temor ni tacha. Estos personajes eran los favoritos del público, los íconos, los charros, los héroes que brillaban en la pantalla grande. Y detrás de ellos, una multitud que los admiraba, los imitaba y, muchas veces, los convertía en figuras intocables. Sin embargo, como toda industria basada en la apariencia, había verdades que debían mantenerse ocultas. Secretos que, de salir a la luz, habrían significado el fin de muchas carreras. En este video vamos a destapar las historias que nunca se contaron en público. No estamos hablando de chismes sin fundamento. Hablamos de pruebas, cartas, memorias, relatos de primera mano. Son verdades que jamás se dijeron abiertamente, pero que dentro del ambiente artístico muchos conocían y callaban. Porque cuando tu carrera depende de mantener una imagen de perfección, amar en libertad puede costarte absolutamente todo. Quédate con nosotros hasta el final, porque estas historias no solo conmueven, también hacen justicia a quienes vivieron ocultando su verdadero yo. 1. Ramón Novarro. Si hablamos de amores clandestinos en la farándula mexicana, tenemos que empezar por Ramón Novarro. Mucho antes de Pedro Infante, Jorge Negrete o Mauricio Garcés, hubo un mexicano que cautivó a Hollywood con su presencia, rostro impecable, mirada penetrante y un acento encantador. Nació en Durango en 1899, pero su destino lo llevó al epicentro del cine internacional. En las décadas de 1920 y 1930, fue una de las figuras más destacadas del cine mudo en Estados Unidos. Fue el primer latinoamericano en alcanzar el estatus de galán de talla mundial. Su papel más célebre, Judá Ben-Hur en la versión de 1925. Tenía un aire enigmático, una belleza imponente y un magnetismo que lo hacían inalcanzable. Pero lo que pocos sabían era que Ramón escondía una parte de su identidad que, de ser revelada en esos tiempos, habría destruido su carrera. Amaba a los hombres. Esto no es simple especulación. Hay documentación que confirma sus relaciones, algunas intensas, otras arriesgadas. Vivió con discreción por décadas, llevando una doble vida para proteger su imagen pública. Se mostraba en eventos con mujeres, fingía romances, pero nunca pudo expresar quién era en realidad. Su existencia estuvo marcada por la represión, la culpa y el temor constante. Con el paso del tiempo, los papeles comenzaron a escasear y la tristeza se profundizó. Su final fue trágico. En 1968, a los 69 años, fue brutalmente asesinado en su casa de Los Ángeles, tras un encuentro pactado con un joven desconocido. La escena fue impactante. La prensa amarillista explotó el caso sin escrúpulos, revelando detalles dolorosos y exponiendo su orientación sexual de forma cruel. Murió 2 veces, físicamente y en la imagen que el mundo tenía de él. ¿Conocías esta historia? Si crees que mereces ser recordado con respeto, comenta justicia para Ramón. 2. Mauricio Garcés. Después de la historia de Novarro, llegamos a otro caso muy distinto, pero igual de intrigante, el de Mauricio Garcés. El eterno conquistador del cine mexicano. El hombre de la rus, de la ceja arqueada y el trago en la mano que hacía suspirar a miles. Curiosamente, nunca se le vio acompañado de una pareja femenina en público. Jamás. ¿No resulta extraño? Nacido como Mauricio Férez Yazbek en 1926, Garcés reunía todos los atributos del seductor clásico, elegante, sarcástico, encantador, dueño de una confianza que desarmaba. Su figura se consolidó como el símbolo del galán moderno y refinado. Pero fuera de los reflectores, era un misterio total. A pesar de su fama de mujeriego en pantalla, no se le conocieron romances reales. No hubo escándalos amorosos, ni relaciones formales con actrices. Solo él, su cigarro, su bebida, y su vida extremadamente privada. Con el tiempo, comenzaron a circular rumores. Algunos dentro del medio afirmaban en voz baja que Mauricio era homosexual. Pero lo curioso era que nadie lo confirmaba, ni lo desmentía. Eso alimentaba aún más el mito. Hay quienes aseguran que mantenía una relación estable con un asistente que siempre lo acompañaba. Otros dicen que llevaba una vida extremadamente reservada,
rodeado de un pequeño círculo de confianza. Lo que es un hecho es que vivió solo, y también murió solo. Falleció en 1989, a causa de un enfisema pulmonar. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, y lo más triste es que, a pesar de haber sido un ícono de su época, murió prácticamente olvidado. ¿Era gay? ¿Asexual? ¿Simplemente alguien reservado? Nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí está claro es que vivió bajo sus propios términos, aunque en silencio. Su historia es una de las más enigmáticas del cine mexicano clásico. ¿Tú qué opinas? ¿Guardaba un secreto o simplemente fue un hombre que no se dejaba encasillar? 3. Jorge Negrete, el ídolo blindado. Hablar de Jorge Negrete es hablar del espíritu del cine nacional. El charro de postura impecable, el militar refinado, la voz potente que encarnaba el ideal masculino de su época. Pero cuando todo parece demasiado perfecto, suele haber algo que se está dejando fuera del encuadre. Originario de Guanajuato, nacido en 1911, Negrete no solo destacaba en pantalla, también era un vocalista de formación lírica, con una presencia escénica que imponía respeto. Fundador del sindicato de actores y líder de opinión en su gremio, también protagonizó romances muy visibles con Gloria Marín y, más tarde, un breve matrimonio con María Félix. Pero detrás de esa figura pública impecable, existía una historia menos explorada. Desde sus años de juventud, comenzaron a circular comentarios sobre su orientación sexual, especialmente durante su etapa en el colegio militar, donde se le vinculó estrechamente con un compañero. Algunos autores lo ubican dentro de círculos intelectuales privados donde la diversidad sexual era un tema presente pero jamás discutido abiertamente. La periodista Elena Poniatowska ha mencionado que en aquellos tiempos todos sabían, pero preferían callar. Negrete era una figura simbólica para el país, y proteger su imagen era casi una obligación nacional. También existe el testimonio de un antiguo colaborador que aseguraba haberlo acompañado a encuentros reservados. Verdad o especulación, lo cierto es que, aunque estuvo vinculado a mujeres muy conocidas, Jorge siempre mantuvo una distancia prudente con su vida personal. Falleció a los 42 años por una afección hepática. Su legado como figura cultural es indiscutible, pero su lado más humano sigue envuelto en murmullos que cruzan los años. ¿Fue otra víctima del sistema que solo permitía una versión del hombre ideal? 4. Arturo de Córdoba, el galán impenetrable. Tras la figura carismática de Jorge Negrete, llegamos al misterio elegante de Arturo de Córdoba. El caballero con la voz grave y la mirada profunda, construido a la medida del galán sobrio, intelectual y enigmático. Nacido en Mérida en 1908, su carrera estuvo llena de papeles complejos, dramas intensos y romances cinematográficos. En la pantalla, era el hombre que toda historia de amor necesitaba. Fuera de ella, siempre fue un hombre reservado. Aunque estuvo casado por décadas con Anna Norven, se decía que dormían en cuartos separados. Y mientras muchos colegas protagonizaban escándalos amorosos, él permanecía completamente fuera del radar mediático. Llamaba la atención su cercanía constante con su asistente masculino, quien lo acompañaba a todos lados, rodajes, premiaciones e incluso reuniones familiares. Según muchas versiones, esa persona no solo era su asistente, sino su compañero más íntimo. El escritor Carlos Monsiváis lo describió como el más contenido emocionalmente de los galanes de su tiempo, lo cual podría haber sido una pista. Compañeros del medio aseguraban en privado que llevaba una vida doble, siempre cuidando que nada afectara su reputación. Y en un entorno tan rígido como el cine clásico, mantener esa fachada era esencial. Murió en 1973, sin controversias ni confesiones, y dejando más preguntas que respuestas. ¿Amó en secreto a alguien que la sociedad no le permitió mostrar? ¿O simplemente fue un hombre adelantado a su tiempo, que eligió el silencio? Lo cierto es que, detrás de su imagen impecable, había un mundo que decidió no revelar. 5. Germán Robles. La sombra elegante. Si hubo alguien que supo habitar la oscuridad sin caer en el escándalo, ese fue Germán Robles. Su papel más icónico fue, curiosamente, el del conde Carol de Labud en El vampiro 1957, una cinta que redefinió el terror latinoamericano y lo convirtió en una figura de culto.
Nacido en España en 1929 y nacionalizado mexicano, Robles tenía una presencia hipnótica, sobrio, elegante, con una voz que llenaba los escenarios sin necesidad de gritar. Era distinto a los galanes convencionales, menos ostentoso, más introspectivo, profundamente culto. Su discreción fue tal que nunca protagonizó notas de farándula ni escándalos amorosos. No se le conocieron parejas femeninas y rara vez aparecía en eventos sociales con acompañantes. Pero dentro del mundo teatral, se comentaba con naturalidad que vivía en pareja con otro actor desde hacía muchos años. Jamás habló del tema públicamente. No lo negó, tampoco lo confirmó. Simplemente vivió sin dar explicaciones. Fue un defensor del arte escénico, maestro de actores y figura respetada en los círculos culturales. Y aún así, durante mucho tiempo, su nombre fue omitido de homenajes oficiales. Algunos creen que su orientación sexual influyó en ese olvido. Falleció en 2015, a los 86 años, dejando una herencia artística impecable y una vida que prefirió el silencio. Nunca necesitó salir del closet, su trabajo fue siempre su carta de presentación. Y aunque su historia no fue trágica, sigue siendo una de las más invisibles del cine nacional. 6. El rey de la comedia y el velo de lo no dicho. Mencionar a Mario Moreno Cantinflas es evocar uno de los pilares más intocables del cine mexicano. Fue carcajada, ingenio, denuncia social envuelta en humor, la voz del pueblo que sabía decir mucho sin decirlo todo. Durante más de 40 años fue el rostro más querido del entretenimiento latinoamericano. Pero mientras su personaje destilaba ternura y picardía, su vida detrás de cámaras estaba celosamente resguardada. Se casó con Valentina Ivanova, una mujer de raíces rusas, con quien compartió su vida, pero no en el sentido convencional. Vivían bajo el mismo techo, sí, pero cada uno en su mundo, en rutinas paralelas y habitaciones separadas. Fue precisamente esa distancia la que alimentó años de especulación. Se llegó a decir que Mario llevaba una existencia doble, que el matrimonio servía como escudo social, y que mantenía vínculos sentimentales con hombres, tanto dentro como fuera del mundo del espectáculo. Uno de los rumores más persistentes hablaba de un vínculo afectivo y duradero con un empresario ligado al medio, quien, según antiguos trabajadores, residía en una de sus propiedades y lo acompañaba con frecuencia en viajes privados. Cantinflas jamás abordó su vida íntima en público. Y cuestionarlo era casi herejía. Era, después de todo, el hombre que hacía reír a toda América Latina. Falleció en 1993 y recibió un homenaje digno de un ícono nacional. Sin embargo, aún hoy su legado parece dividido entre lo que se celebró públicamente y lo que jamás se pudo contar. ¿Fue un hombre que simplemente valoró su privacidad por encima de todo? ¿O alguien que tuvo que callar para proteger su nombre? Tal vez ambas. Porque incluso el comediante más amado no escapó del juicio moral de una sociedad conservadora. 7. Enrique Álvarez Félix, la sombra del linaje. Pocas historias son tan complejas como la de Enrique Álvarez Félix, hijo de la inmortal María Félix. Nació en un mundo de glamour, privilegios y estándares imposibles. Y aunque logró construir una carrera propia como actor de cine, teatro y televisión, jamás pudo desprenderse por completo de la etiqueta que lo definía, ser el hijo de la doña. Pero esa no fue la única carga que llevó. Desde sus primeros años como figura pública, su orientación sexual fue objeto de susurros constantes. Quienes lo conocieron de cerca hablaban de una relación estable, de una vida discreta, reservada, y de un hombre que nunca tocaba el tema, pero tampoco lo negaba. Durante los años 70 y 80, ese silencio era más que elocuente. Se decía que su madre estaba al tanto, pero nunca lo reconoció en voz alta. Y aunque en público se mostraban como una familia unida, había tensión entre ellos. Una actriz cercana a Enrique mencionó alguna vez que era un hombre de gran corazón, pero con una tristeza permanente en la mirada. Vivía a medias, intentando no decepcionar a nadie, pero sin poder ser el mismo del todo. Murió en 1996, a los 61 años, víctima de un infarto. Su partida conmocionó al medio artístico, pero su historia, como muchas otras, nunca fue contada con la honestidad que merecía. Enrique no fue solo un buen actor.
Fue la representación de miles de hombres que vivieron con miedo a mostrarse tal cual eran. Y su silencio, más que una elección, fue una consecuencia de la época. Este viaje no solo ha sido un recorrido por el talento, la fama y las leyendas del cine mexicano. También ha sido una mirada a lo que se ocultó durante décadas. Estos 7 hombres marcaron a generaciones con su carisma, su arte y su presencia. Pero todos ellos compartieron algo más profundo, el peso de una verdad que no podían mostrar. Vivieron en tiempos donde amar diferente podía significar perderlo todo. Por eso muchos eligieron callar. Un silencio que los protegía, pero que también los aislaba. Este video no busca generar escándalos, sino justicia. Porque el verdadero tributo no es solo recordar sus películas, sino comprender lo que nunca pudieron contar. Puede que nunca lo hayan dicho con palabras, pero sus vidas, sus gestos y su discreción hablan por ellos. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por mirar más allá de los reflectores. Por acompañarnos en este homenaje íntimo, respetuoso y necesario. Si esta historia tocó algo en ti, suscríbete a nuestro canal. Aquí no inventamos relatos, revelamos realidades que el tiempo no supo silenciar. Déjanos un comentario con la historia que más te impactó y comparte este video con quien sepa valorar el lado humano de las leyendas. Nos vemos en el próximo episodio.